¿Cómo están, familia? How are you today, church? Bien? You good today? Why don't you come on in and have a seat? We're going to get started. Pásenle, tomen asiento, estaremos iniciando. If you're new here at Calvary Chapel, we're in the middle of a verse-by-verse Bible study series through the Gospel of Mark. Si eres nuevo aquí en Capilla Calvario, Rosarito, los domingos nos encontramos en medio de un estudio verso tras verso a través del Evangelio de San Marcos. We're studying the life of Jesus together. Y estamos estudiando la vida de Jesús. And what we do each week is we study verse by verse through a story of Jesus, and we try and apply it to our lives as Christians today. Y lo que hacemos cada semana es estudiar una historia de Jesús verso tras verso y la aplicamos a nuestras vidas. You can see our Bible text and our sermon title up on the screens above us. Y puedes ver el texto y el título del estudio de esta mañana en la pantalla. We're going to study a short story about Jesus found in Mark chapter 10, verses 13 to 16. Y estaremos estudiando una historia corta de Jesús en Marcos capítulo 10, versos 13 al 16. The title of our sermon, if you're taking notes, here's your sermon title, is Jesus Loves the Little Children. Y el título del sermón, si está escribiendo, apuntando, tienes apuntes, es Jesús ama a los niños. Any of you grew up in the church and remember that great children's song? ¿Algunos de ustedes crecieron en la iglesia y recuerdan esa canción para Every child, that's what the Bible teaches. Jesús ama a todos los niños y es lo que la Biblia nos enseña? Even when children make messes, Jesus loves them. Aun cuando los niños hacen las cosas mal, el Señor los ama. Jesus loves children even when they do things, or should I say, eat things that they shouldn't. Jesús ama a los niños aun cuando cuando comen cosas que no deben de comer. Jesus loves children even when they make foolish decisions in relationships. Jesús ama a los niños aun cuando hacen decisiones necias en cuanto a una relación. Be careful who you're kissing, single ladies out there. Para ustedes solteras, tengan cuidado a quién le están dando besos. Jesus loves my child and your child. Look, Dominique and Grace Sí. as babies, those are our kids. Jesús ama a nuestros hijos, ahí tiene la pantalla Grace y a Dominic. And if you're a parent here, Jesus loves your children too. Y si tú eres un padre aquí, Jesús ama a tus hijos también. Now, our Bible story today isn't only about children, it's also about parents. Ahora, nuestra historia de hoy no solamente se trata de niños, pero también trata con los padres. It's not easy to be a parent in the world today. No es fácil ser un padre en el mundo hoy. And so in our story today, we're going to be finding out what parents should do with their children and what parents should not do with your children. And don't look too carefully, that is not my daughter Grace as a baby. Y también en el estudio de hoy estaremos mirando lo que los padres deben de hacer y lo que los padres no deben de hacer, y dejen de ver con cuidado esta foto porque no es su hija Grace. Now our story today focuses on our Savior and our King, Jesus. Ahora, la historia de hoy, su enfoque es nuestro Señor y Salvador Jesús. And we're going to see Jesus utter these amazing words, "Let the little children come unto me." Y vamos a escuchar a Jesús decir estas palabras increíbles: dejad a los niños venir a mí. And if you're taking notes in our story, we're going to be looking at 4 truths about bringing children to Jesus. We'll put them all up on the screens for you Bible students to take notes. Y si estás tomando apuntes, en el estudio de hoy estaremos mirando 4 verdades acerca de traer a los niños a Jesús, y van a estar cada una de ellas en la pantalla para que las puedas escribir. And these 4 truths about bringing children to Jesus relate to every one of us, no matter where you are
in life or relationships today. Y estas 4 verdades acerca de traer a los niños a Jesús aplica para cada uno de nosotros sin importar dónde nos encontremos. So let's get started. Would you open up your Bibles, please? We're going to be in Mark chapter 10 again this morning. Y así que abran sus Biblias con nosotros, por favor. Vamos a continuar en Marcos capítulo 10. And we'll begin where we left off from last Sunday with verse 13. Y vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada leyendo el verso 13. Mark chapter 10, would you read along with us? We'll begin with verse 13. Marcos capítulo 10, verso 13. Then they, speaking of parents, brought little children to Jesus, that he might touch them, but the disciples rebuked those who brought them. Y le presentaban, ellos eran los padres, los niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Now, our Bible story today is one of the most famous Bible stories in the life of Jesus. Ahora, nuestra historia de hoy es una de las historias más conocidas en la vida de Jesús. Jesus is doing what he normally did, going from town to town, teaching the crowds publicly. Y Jesús está haciendo lo que hacía normalmente, ir de aldea a aldea compartiendo con la gente. And what we find out here is something that often happened to Jesus as he preached to these crowds. Y lo que vemos aquí es lo que normalmente sucedía cuando Jesús estaba compartiendo a las multitudes. What would happen? Look at the start of verse 13 again. ¿Qué es lo que sucedía? Volvamos a ver el inicio del verso 13. Parents brought little children to Jesus that he might touch, that word could also be bless, them. Y los padres presentaban niños a Jesús, sus niños, para que los tocase o para que les bendiciera. Parents would bring their children to Jesus so he could bless them and pray for them. Los padres traían sus hijos a Jesús para que él pudiera tocarlos y pudiera bendecirles. And right off the bat, this brings up the first of our 4 truths about bringing children to Jesus. Y así que inmediatamente vemos la primera verdad de traer los niños a Jesús. Truth number 1, every parent needs to be bringing their children to Jesus. Verdad número 1. Cada padre tiene que llevar a sus hijos a Jesús. Let me repeat that. Truth number 1, every parent needs to be bringing their children to Jesus. Una vez más, la primera verdad. Cada padre tiene que llevar a sus hijos a Jesús. That has always been God's primary plan to save people, to bring them into the kingdom. Parents bringing children to Jesus. Este siempre ha sido el primer plan de Dios, que los padres traigan a los niños, a sus hijos, a Jesús. A recent study showed that 19 out of 20 people that become Christians convert before the age of 25. Un estudio acaba de revelar que de 20 personas, 19 han aceptado al Señor antes de la edad de 25 años. What that means is most people get saved in a Christian home when their parents are doing what God's called them to do, bringing them to Jesus. Y lo que esto demuestra es que las personas son salvas usualmente cuando los padres están haciendo su trabajo y es el guiar a los niños, criarlos en los caminos del Señor. Parents, whose job is it to raise your kids? Padres, les pregunto, ¿de quién es la responsabilidad del trabajo de criar a tus hijos en los caminos del It's not Señor? their teachers, it's not the church, it's definitely not the government, it's your job. No es el trabajo de la iglesia, el trabajo de los maestros o el trabajo del gobierno, es tu trabajo, tu responsabilidad. So when your kids are mess up or are screwed up, guess what? God wants you to start making some changes in the way you parent them, raise them. Y así que cuando tus hijos no están bien, están mal, sabes que el Señor quiere que tú hagas cambios en la manera que los estás criando. Christian parents raising children in the Christian faith is always God's perfect plan. Los padres cristianos criando a sus hijos en los caminos del Señor siempre ha sido el plan perfecto de Dios. We find those instructions all the way back in the beginning when God first delivered the law to his people through Moses. Y vemos esto desde el inicio, cuando Dios por medio de Moisés le dio la ley a Israel. I want you to listen to God's instructions to parents, Deuteronomy 6, verses 6 and 7. Y escuchemos la instrucción de Dios para los padres en Deuteronomio 6, 6 y 7. These words which I command you today shall be in your heart. Verse 7, parents, you shall teach them diligently to your children. You shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, when you rise up. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. And for parents that
raise their children in God's ways, the Bible has a glorious principle for them about parenting, Proverbs 22:6. Y cuando los padres crían a sus hijos en los caminos del Señor, el Señor tiene un principio glorioso para ellos en Proverbios 22:6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. I had good Christian parents that raised me in the church every Sunday, and they believed this verse, Proverbs 22:6, for the three siblings that I grew up with. El pastor Mike tiene unos grandes padres cristianos que los criaron en los caminos del Señor en la iglesia, y ellos se aferraron a este principio con 3 hijos. Now here's the thing, all 3 of us fully walked away from God, left the church for a time in high school and college, and one of them even beyond that. Y la cosa es esta, que cada uno de los 3 se apartó del Señor en la prepa, en la universidad, y uno todavía pasando esa etapa, pero cada uno de ellos regresó. And my mom never forgot that promise. My kids are away now, but we raised them in God's ways. They were in church every Sunday. We weren't perfect, but we did our best. And we're believing God will save them. And God did eventually, all 3. Y su mamá se aferró a este verso donde ella sabía que habían hecho el mejor trabajo que pudieron como cristianos, trayéndolos a la iglesia, criándolos en los caminos del Señor, y saben, cada uno de ellos regresó. So what we find in our Bible story today is a great example for every parent. Y así que lo que encontramos en nuestra Biblia, en esta historia, es un gran ejemplo para todo padre. So parents, how can you be bringing your children to Jesus like the wise parents in our family brought their children to Jesus? Y así que la pregunta, padres, ¿cómo es que podemos traer nuestros hijos a Jesús como lo hicieron estos padres sabios en la historia de hoy? Well, there's 2 places where every parent needs to be bringing their children to Jesus. Number 1, first in the home. Number 2, right here in the local church. Both must be done if you're going to follow God's commands. Pues hay 2 lugares donde los padres tienen que traer sus hijos a Jesús. Uno de ellos es el hogar y el segundo, la iglesia. Now, it's got to begin in the home. Necesita comenzar en el hogar. Parents, when you pray for your children and pray with your children, you're bringing them to Jesus. Keep it up. Padre, cuando estás orando por tu hijo, estás orando con tu hijo, lo estás trayendo a Jesús. Síguelo haciendo. When you read them Bible stories or tell them Bible stories, you're bringing them to Jesus. Keep that up. Cuando les estás leyendo historias de la Biblia, contando historias de la Biblia, los estás trayendo a Jesús. Síguelo haciendo. When they come of age, when they can read themselves, and you set aside a mandatory time for them to daily read their Bible, can't be optional, they won't do it, mandatory time, then you're bringing them to Jesus. Y cuando ya tienen la edad que pueden leer, el apartar un tiempo donde tienen que leer la Biblia es obligatoriamente, no le des la opción porque no van a querer, pero les haces que lean su Biblia. When you talk with your children about Jesus in the home, you're bringing them to Jesus. Cuando les hablas de Jesús en el hogar, les estás trayendo a Jesús. When you're telling them that God's Word, the Bible, is a standard for your home that you try and live by, that you want to live by, you're bringing them to Jesus. Cuando les dices que la Biblia es el estándar de la manera que debemos de vivir, les estás trayendo a Jesús. But it can't stop there, parents. Pero no puede detenerse solo ahí. Second way every parent needs to bring their children to Jesus is by faithfully being involved, and that means every Sunday, right here at your local church. La segunda forma es donde cada padre está participando fielmente en la iglesia cada semana. You know what's saddest when you have unfaithful Christians that don't even come to church every Sunday? It's they keep their little children away from church when they don't show up. ¿Sabes lo triste cuando tienes a cristianos que no son fieles, no son constantes, no van a la iglesia cada domingo? Es de que ellos están alejando a sus hijos de Jesús. Parents, we can't think that our kids are going to grow up and walk with God and go to church if we're not showing them faithfully that the church of God is important and we're there every Sunday, rain or shine. Padres, nosotros no podemos tener la idea de que nuestros hijos van a crecer amando al Señor, yendo a la iglesia cada semana, cuando nosotros no lo estamos haciendo. And parents, I want you to know as your pastor, our church takes your children and their spiritual growth seriously.
Y padres, como su pastor, quiere que sepan que nos importan sus hijos y los tomamos en serio. We want them to grow and we want the best for them. Queremos que crezcan, queremos lo mejor para ellos. And that's why we don't have a bunch of children in here right now during our main teaching time. Y es por esa razón que no tenemos un grupo de niños ahora en el tiempo de la enseñanza principal. I had great parents, but they blew it big time in that they used to make me sit in church listening to an old bald guy like me. Él tuvo grandes Thanks for the laugh, padres ladies. que lo traían a la iglesia cada domingo, pero la regaron en que lo obligaban a que se quedara en el santuario sentado escuchando el sermón para adultos de un hombre ya anciano y pelón muy parecido a él. You were nicer this service. That'll be better for you in the long run. No, it wasn't, Dad. It made me hate church because I was so bored and I couldn't go with the other kids in children's ministry. Pero eso te va a hacer bien, vas a ver más adelante. No lo va a hacer, sino que va a hacer que odie la iglesia porque estoy aburrido y no puedo estar con los de mi edad aprendiendo. Plus, my mom and dad didn't get much out of the service because I was always punching my brothers and passing candy and talking, like some parents back there, unfortunately. Y todavía más, ni siquiera sus papás podían recibir porque él y sus hermanos estaban peleando ahí atrás, pasándose dulces, y así que ellos ni siquiera podían poner atención al sermón. We want the best for your kids. Queremos lo mejor para sus hijos. Moms, guess how many babies have died in our children's ministry over there? Mamás, adivinen cuántos niños han muerto en el ministerio de niños allá. 0. Ni uno. They're well loved and cared for. And moms, I want you all to pray over it. We love you guys, but pray about trusting people and putting your children in there so you can come in here and get more out of the teaching. Amamos a sus niños y cuidamos de ellos. Así que padres, quiero que oren acerca de confiar en el Señor y dejar sus niños ahí en el salón para que ellos puedan aprender. We've got good teachers. We've got safe environments. It's clean. And it's designed to give your kid a fun, Jesus-filled time. Tenemos buenos maestros, un ambiente seguro, un lugar limpio, diseñado para que ellos puedan aprender. Now, we have kids in here during our worship time, and we want them in here. Here's why, parents. Ahora, durante el tiempo de la alabanza tenemos niños aquí adentro y los queremos aquí y les voy a decir por qué, padres. Because we want you praying with your kids. We want you taking communion with your kids. When your kid needs it, we want you to get up with your kid and get prayer. That's why we have them in here. Y los tenemos aquí para que ustedes puedan estar orando con sus hijos durante el tiempo de la alabanza, para que puedan estar tomando comunión juntos, para que cuando necesite oración, ya sea tú o tu hijo, lo traigas al frente para que oren por ellos. But then we recommend you let them go with some friends to a fun, safe, Jesus-filled environment for kids ministry. We love kids and we believe that's what's best, and that's why we do things the way we do here at Calvary Chapel. Y luego ya después, cuando es la hora, tienes que confiar y dejarlos ir con amigos a su salón, un lugar seguro donde pueden aprender de una manera divertida. Queremos lo mejor para sus hijos. Now, how many of you don't have children in your home right now? Raise your hands. Levanten su mano aquellos que no tienen hijos en su casa. Raise your hand if you don't have children in your home. Hi. Levanten sus manos si no tienen a niños en su casa. Lucky. I mean, Qué suertudos. Digo. don't you tune out on me, people. Ahora, no quiero que cierren oído. Okay? This story is for you. Let me tell you why. Esta historia es para ustedes y les voy a decir por qué. The hero of our story did not have children. El héroe de nuestra historia no tenía niños. Jesus never had kids. We all know that. Hopefully you believe that. If not, you got major problems. Jesús nunca tuvo hijos, no tuvo ni un niño y espero que lo creas si no tienes problemas graves. But yet here's what Jesus did. As a non-parent, he did what he could when children came his way or when children were around him. Pero lo que hizo Jesús, no siendo un padre, que cuando los niños venían a él, les amaba. And that's what God wants for those of you without kids in your home. He wants you to do what you can with the children that God brings around you. Y esto es lo que Dios quiere que tú hagas. Aunque no tengas niños en casa, los niños que sí vienen a tu alrededor, que hagas lo más que puedas por ellos. So these wise parents try to bring their children to Jesus, but they encountered some opposition. Did you see that in our Bible text? Así que esos padres sabios intentan de traer sus hijos a Jesús, pero encontraron oposición. ¿Se dieron cuenta de ello?
Let's read about this opposition. We're going to continue verse by verse. Let's read verse 13 again and then verse 14 as well. Y vamos a leer de esta oposición continuando en nuestro estudio verso tras verso. Volvemos a leer el 13 y el 14 ahora. Then the parents brought little children to him that he might touch them, but the disciples rebuked those who brought them. Verse 14. But when Jesus saw it, he was greatly displeased. And he said to them, let the little children come to me, and do not forbid them, for as such is the kingdom of God. Y le presentaban, esos eran los padres, niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impedáis, porque de los tales es el reino de Dios. So these wise parents do what they should do and try and bring their kids to Jesus, but there was a problem, wasn't there? Y así que estos padres sabios están haciendo lo que debe de hacer un buen padre, y es traer los hijos a Jesús, pero se encontraron con un problema. Middle of verse 13, but the 12 disciples rebuked the parents. En medio del verso 13, y los 12 discípulos reprendieron a los papás. The disciples kept the parents and the kids away from Jesus, and man, they are blowing it big time here, church. Los discípulos estaban interviniendo para que los padres no pudieran traer los niños a Jesús, y la estaban regando. They had become an obstacle keeping people away from Jesus. We never want to be an obstacle keeping people from Jesus. Se habían convertido en un obstáculo, deteniendo a la gente para que se acerquen a Jesús. Nosotros nunca queremos llegar a ser un obstáculo donde no permitimos que la gente se acerque a Jesús. But parents, there's an important truth here we need to get. Y ahora, padres, hay una verdad muy importante aquí que necesitamos recibir. This brings up our second truth about bringing children to Jesus. There Yes. it is on the screen. Esto nos lleva a la segunda verdad de traer los niños a Jesús. Truth number 2, there is always opposition to bringing children to Jesus. Verdad número 2, siempre hay oposición a llevar a los niños a Jesús. One more time, truth number 2, there is always opposition to bringing children to Jesus. Una vez más, verdad número 2, siempre hay oposición a llevar a los niños a Jesús. Now, what are the disciples thinking here doing this? Ahora, ¿qué es lo que los discípulos están pensando al hacer esto? Let me tell you two things they were thinking. Déjeme decirle de dos cosas que estaban pensando. First, they thought Jesus was too busy. Primeramente, ellos pensaban, Jesús está demasiado ocupado. The disciples were thinking Jesus was too busy to be bothered with children. Los discípulos pensaban que Jesús estaba demasiado ocupado para que lo vinieran a molestar con los niños. We'll call this the too busy opposition. Y le vamos a nombrar esto el demasiado ocupado oposición. And parents, too busy opposition will happen right inside your house, so you got to be careful of it. Y miren, la oposición de estar demasiado ocupado puede ocurrir en tu hogar, así que necesitamos guardar contra ello. There's going to be times, parents, when you feel you're too busy to spend the time it takes, expend the energy necessary to get your children to Jesus. Guard your heart from that. We should never be too busy. Van a haber esos momentos, padre, cuando te vas a sentir demasiado ocupado para ayudarle a tus hijos, estar con tus hijos, llevarlos al Señor, o que estás demasiado cansado. Así que hay que tener cuidado. Second mistake, the disciples thought Jesus was too important to be bothered by children. El segundo error que cometen los discípulos es que ellos pensaban que Jesús era demasiado importante para que tuviera que tratar con los niños. Parents, watch out, because thinking your stuff is too important can be an opposition that keeps your children from Jesus. Y padres, Obstacle. hay que tener cuidado, porque a veces vas a caer en pensar que lo que tú estás haciendo es demasiado importante y se convierte en una oposición para que los lleves a los niños a Jesús. My stuff's too important, I'm too busy. So you end up not taking your children to Jesus. Watch out for that. Estoy demasiado ocupado, lo que yo estoy haciendo es muy importante, y eso se convierte en un obstáculo donde ya no llevas a tus hijos a Jesús. Ten cuidado, padre. That's the ungodly thinking
of these disciples here. Y esa es de la forma que estaban pensando los discípulos aquí. So they basically tell the parents, get out of here, take your kids, strollers, diapers, soccer balls, all of it, leave. Jesus is too busy and too important for you. Y así que básicamente los discípulos le están diciendo a los padres, váyanse con su carriola, con sus pañales, su balón de fútbol, porque Jesús está demasiado ocupado y es muy importante para atenderlos. According to Jesus, children are given to be not a burden, but a blessing. Do you believe that? De acuerdo a Jesús, los niños se han dado no para que sean una carga, pero para que sean de bendición. ¿Tú lo crees? Do you believe that? ¿Lo crees? Are children a burden or a blessing to you? How do we respond to our children or those children around us? Te pregunto, ¿los niños son una carga para ti o son de bendición para ti? ¿Cómo es que nosotros reaccionamos hacia ellos? So Jesus sees this commotion going on between his disciples and these parents. And did you notice Jesus' reaction? Y así que Jesús ve este alboroto entre los discípulos y los padres y ves de la manera que reacciona Jesús. Look at verse 14. But when Jesus saw it, here it is, he was greatly displeased. Veamos el verso 14. Viéndolo Jesús se indignó. Jesus was greatly displeased with what his disciples are doing here. Jesús se indignó con lo que los discípulos estaban haciendo. In the Greek language, this is the strongest possible phrase for anger and disappointment that Jesus has in his disciples here. Ahora, en el lenguaje, el idioma griego, que fue escrito originalmente en el Nuevo Testamento, la palabra que se usa es la palabra más fuerte para describir enojo. Jesus is furious with righteous anger that his disciples are keeping children from him. He takes that very seriously. Jesús está enfurecido de que sus discípulos no están permitiendo que los niños se acerquen a él. So how does Jesus respond? Y así que, ¿cómo responde Jesús? Starts punching them all out, right? Empieza a darles unos golpes ahí, ¿no? No, what Jesus does is he explains his heart for children to the crowd and the disciples. No, lo que Jesús hace es que les comparte su corazón a la multitud y a sus discípulos. Would you look in your Bible and with me and see what Jesus says here, middle of verse 14? Veamos lo que Jesús dice ahí en sus Biblias, en medio del verso 14. Jesus says, "Let the little children come to me and do not forbid them, for of such is the kingdom of God." Jesús dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Parents, would you underline that verse in your Bible? It tells you God's heart for your children. Padres, subrayen este verso en sus Biblias porque aquí ves el corazón de Jesús para tus hijos. It's one of the most important phrases about parenting and children in your entire Bible. Es una de las frases más importantes en cuanto a ser padres en tu Biblia. Let me point out three important things we need to learn about Jesus from this little quote about children. Y quiero señalarles tres cosas que podemos aprender de Jesús en esta frase. First thing we learn, Jesus loves children. Lo primero que aprendemos es que Jesús ama a los niños. Jesus loves every single child. He loves your child. That's why he says, let them come to me. I love these ones. Jesús ama a todos los niños. Él ama a tus niños. Por eso dice, déjalos venir a mí. Secondly, we learn here, children can be saved. Y segundo, lo que vemos aquí aprendemos es que los niños pueden ser salvos. Jesus says these kind of children can enter the kingdom of God, become Christians, go to heaven. Jesús dice, esta clase de niños, ellos pueden entrar al reino de Dios, pueden ser salvos. Children can repent of their sins and believe in Jesus and become a Christian, even at a young age. Los niños pueden arrepentirse de sus pecados y aceptar a Jesús aún en su edad joven. There's a third thing Jesus points out here that we need to get. Hay una tercera cosa que señala aquí Jesús que debemos de entender. Jesus shows us here the great value God places on meeting the spiritual needs of children. Jesús muestra aquí el gran valor que Él pone el poder cumplir con las necesidades espirituales de los niños. Jesus understood children understand spiritual things just fine. Jesús entendía que los niños entienden cosas espirituales. Children can know God and walk with God and be used by God in ways that'll blow your mind. Los niños pueden conocer a Dios, pueden caminar con Dios y ser usados por Dios de grande manera. We often kind of get it backwards. We think if just some adults can get saved, then the whole world will change.
Y nosotros a veces pensamos al revés, pensamos, si los adultos pues, sean salvos, entonces pueden trastornar el mundo. And we love it when adults get saved, but know what they bring with them when they get saved? Y nos encanta cuando los adultos son salvos, pero ¿sabes lo que los adultos traen consigo cuando son salvos? They bring baggage and dumb thinking and stupid decisions. They bring all that with them when they come in. So if they hang out for a couple of years, they eventually get to the place where maybe we can use them. Adults bring baggage. That's okay, but that's just how it is. Y lo que los adultos traen consigo son maletas de cosas del pasado, traen malas decisiones, traen pecado con ellos y está bien, pero después de un tiempo quizás Dios ya los pueda usar. When kids get saved, they don't bring baggage. I've never had a 5-year-old accept Jesus and say, a big problem, I've been shacking up for 12 years. Pero cuando un niño acepta al Señor, Él no trae todo ese pasado con Él. No he hablado con un niño que aceptó a Jesucristo y diga, hay un gran problema y es de que por 6 años he estado viviendo en unión libre. They haven't screwed up their life yet, and they've got a whole life, a whole canvas available to be used by Jesus. Kids. Ellos no la han regado como los adultos, así que ellos tienen todo su futuro delante de ellos para ser usados por Dios. You know, children can understand and remember Bible stories. ¿Sabes que los niños pueden entender y creen en las historias de la Biblia? As adults, we forget almost everything, don't we? A nosotros como adultos casi se nos olvida todo. Half of you guys forget what my sermon is about the second you walk out through those doors, and don't try and deny it. I know it's true. La mitad de ustedes se les olvida el sermón al tiempo que cruzan esas puertas y no intenten de negarlo. How do Yo I sé know que es that's cierto. true? ¿Cómo sé que es cierto? Because a guy asked me last week, hey, Pastor Mike, what'd you preach on last week? And I said, I don't remember. Porque alguien me preguntó esta mañana, oye, It's true. Pastor Mike, ¿qué fue lo que predicaste el domingo pasado? Le dije, no me acuerdo. Kids remember. Pero los niños sí recuerdan. See, Jesus knew that children are the future of the kingdom, so they held a high priority for him. Jesús sabía que los niños son el futuro del reino, por eso los tiene en un lugar alto. Again, that's why we put so much emphasis on children here at our church. Y por eso mismo ponemos el énfasis en los niños aquí en la iglesia. Over half of our building fund we spent on building those 8 classrooms for children and youth. Más de la mitad de lo que se invirtió en la construcción de la iglesia fue para el ministerio de los niños y los jóvenes. Half the people that serve here at our church serve over there with the babies and the children and the youth. And those of you, so many of you do it. Thank you so much. Y más de las personas que sirven en la iglesia sirven en el ministerio de los niños o con los jóvenes y muchos de ustedes están sirviendo y les agradezco. And Lupita, our children's ministry director, loves your kids, and the teachers put in time and effort and energy to provide a Jesus-filled environment that's safe and that's fun, so you can leave your children there, trust they're growing, and you can grow here too. Y la directora del Ministerio de Niños, la hermana Lupita, ama a sus niños. Los maestros que están sirviendo ahí ponen mucho de su tiempo y esfuerzo para enseñarles a sus niños y para que tengan un ambiente seguro y divertido en el que pueden aprender y crecer. Y a la vez puedes dejarlos ahí descansando, sabiendo que están bien y tú puedes estar aquí recibiendo del Señor. Children are a blessing to Jesus, but here the disciples were acting like they're a burden. Los niños son una bendición para Jesús, pero aquí los discípulos actúan como si fueran una carga. Listen to what Jesus says next. Let's read verse 15. Mira lo que Jesús dice ahora, acá en el verso 15. Assuredly I say to you, Jesus talking here, whoever does not receive the kingdom of God as a little child will by no means enter it. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Now the Bible gives us a lot of different titles as Christians. La Biblia nos da diferentes títulos como cristianos. One of the main titles the Bible gives you as a Christian is this, Child of God. Y uno de los títulos principales que la Biblia te da como cristiano es Hijo de Dios. If you're a Christian here this morning, you are a child of God. Si tú eres un cristiano aquí en esta mañana, tú eres un hijo o hija de Dios. And so what Jesus does here is he expands from talking about children to now talking about every child of God, every Christian you.
Y lo que Jesús hace aquí ahora es de que expande, abarca más en cuanto a la enseñanza, donde ya está hablando de ti también. And I want you to notice this amazing statement Jesus makes about becoming a Christian. So would you read it with me again, verse 15? Y mira lo que nos dice acerca de ser un cristiano aquí en el verso 15. Vamos a volver a leerlo. Jesus says, I say to you, whoever does not receive the kingdom of God as a little child will by no means enter it. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. To enter into a little child, we call that having childlike faith. El ser como uno de esos niños, a esto le nombramos el tener fe de un niño. Let me summarize what Jesus is saying here. Les voy a resumir lo que Jesús está diciendo aquí. Jesus is saying it takes childlike faith to enter into the kingdom to become a Christian. Lo que Jesús está diciendo es de que se requiere tener fe como un niño para poder entrar al reino de Dios. But then it takes more childlike faith to walk with Jesus once you are a Christian. Y se necesita tener más fe como niño para continuar caminando con el Señor. That brings up the third truth in our Bible story today. Y esto nos lleva a la tercera verdad de nuestro estudio de esta mañana. Truth number 3. Every Christian needs to receive the kingdom and approach Jesus like a little child. Y esta es verdad número 3. Cada cristiano tiene que recibir el reino y acercarse a Jesús como un niño. This is childlike faith right here. Esta es fe como un niño. Truth number 3. Every Christian needs to receive the kingdom and approach Jesus like a little child. Número 3. Cada cristiano tiene que recibir el reino y acercarse a Jesús como un niño. So what does it mean to receive the kingdom as a little child, as Jesus says here? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa el recibir el reino de Dios como un niño? What does a Christian life look like when it's lived out by someone that has childlike faith? ¿Cómo se ve la vida de una persona que está viviendo con fe como de un niño? Well, to answer that question, let's think back what kind of faith children have. Pues para contestar esta pregunta, vamos a pensar qué clase de fe tiene un niño. How do 5-year-olds think? ¿Cómo es que un niño de 5 años piensa? Try and think back to when you were 5 years old. How did you think back then? Trata de pensar atrás, cuando tú tenías 5 años, ¿cómo pensabas en aquel entonces? I know that's hard for some of you. You turned 5 years old nearly 100 years ago. Not going to name any names, Andrew Fruin. Yo sé que esto es difícil para algunos de ustedes porque cumplieron 5 años hace 100 años sin mencionar a nadie en Andrés Fruin. How do 5-year-olds think about spiritual things? ¿Cómo es de que los niños miraban las cosas espirituales? Well, I want to share with you 4 qualities of a 5-year-old. Quiero compartirles 4 cualidades de un niño de 5 These are años. 4 qualities or attitudes that a normal 5-year-old child has. Esas son 4 cualidades, actitudes que tiene un niño de 5 años. Number 1, 5-year-olds believe. Número 1, un niño de 5 años cree. 5-year-olds believe Bible stories when they are taught them. Los niños de 5 años creen en las historias bíblicas cuando se les comparte. All children naturally believe in God, and that's why there's no such thing as a 5-year-old atheist. Todos los niños naturalmente creen en Dios, por eso es que no existe un niño de 5 años que sea ateo. And that reminds me of the story of the 5-year-old girl who was being raised by 2 parents that were atheists. They didn't believe God exists. Y esto me recuerda de la niña de 5 años que estaba siendo criada, sus papás ambos eran ateos. So one day the little girl asked her atheist daddy a question. Y así que un día la niña le hace una pregunta a su papá ateo. She said, Daddy, do you think God knows that you don't believe in him? Le dice, papá, ¿tú crees que Dios sabe que no crees en Él? They don't get it, Jesus. Bad translation. Bad translation. Number 2, 5-year-olds don't worry very much. Y los niños de 5 años no se preocupan. I've never met a 5-year-old kid that worries about cell phone bills or electric bills. No he conocido a un niño de 5 años que esté preocupado por el recibo de la luz o el recibo del teléfono. Never had a 5-year-old come up to me for prayer because they're worried about the stock market or politics or the economy. No he tenido a ningún niño de 5 años de edad que se me acerque para que ore porque está preocupado acerca de la economía o la política. 5-year-olds don't worry about stuff. They
can't control. They don't worry. Los niños de 5 años no se preocupan por cosas que no pueden controlar. Number 3, 5-year-olds live in total dependence on mom and dad. Niños de 5 años viven dependiendo de sus papás completamente. 5-year-olds believe mom and dad are going to take care of stuff and they're fine with that. Niños de 5 años creen que sus papás se van a hacer cargo de todas las cosas y está bien para ellos. You parents know that's true. Ustedes papás saben que esto es cierto. My kids never worry, will there be food on the table tonight? They know that's my job, the dad's job, to take care of it and make sure it's there. Sus They don't niños worry. no se preocupan, ¿habrá de cenar esta tarde? No, ellos saben que es el trabajo de él de proveer. Christian, that's what Jesus is saying he wants from you. Y cristiano, esto es lo que Jesús está diciendo que él quiere de ti. He wants you to live in total dependence on him, believing and trusting him for every need. Él quiere que vivas dependiendo de él completamente por todas tus necesidades. One more, number 4. 5-year-old children are honest and they tell the truth. Una más, número 4. Los niños de 5 años son honestos y dicen la verdad. They're not liars, they're not fake, saying everything's great when everything's not great. If everything's not great, they're probably crying, complaining, or telling you about it. They're honest. Los niños no van a mentir y no van a fingir. Si te dicen que las cosas no están bien, es porque no están bien. That reminds me of the story of the Sunday school teacher teaching her 5-year-old class. Y esto me recuerda a una historia, un cuento de una maestra de escuela dominical donde está dando clase a niños de 5 años. Teacher asked her 5-year-olds, why is it so important to be quiet when we're over there in big church with all the adults? Y así que la maestra les pregunta, a ver, ¿por qué es tan importante que cuando entramos al santuario donde están todos los adultos necesitamos entrar en silencio? Little 5-year-old girl named Grace said, I know. Una niña de 5 años, Grace, dice, yo sé. We have to be quiet over there because a lot of people are sleeping over there. Y dice, necesitamos entrar en silencio para así no despertar a la gente. 5-year-old kids are honest, they tell the truth. Los niños de 5 años son honestos, dicen la verdad. Christian, those 4 attitudes summarize the attitudes God wants for you to have today. Y cristiano, estas 4 actitudes o cualidades resumen lo que el Señor quiere de ti hoy. That's what childlike faith looks like. Is that the kind of faith you have as you live and walk with your King Jesus? Y esta es la fe de niño que necesitamos tener y te pregunto que si es la que tú tienes al estar caminando con Jesús. That's what receiving the kingdom of God like a child looks like. That's what Jesus says right here. Y el recibir el reino como un niño, así se ve, así como acabamos de mirar. Christian, would you receive these words from Jesus here in verse 15 as if they're specifically for you today? Cristiano, ¿estás dispuesto a recibir estas palabras del verso 15 como si el Señor te estuviera hablando directamente? Would you read this verse again with me in your own Bible and receive it as a word from the Lord for you? Volvemos a leer este verso ahí en tu Biblia y ahora recíbelo como palabras directas de Dios para ti. Assuredly I say to you, whoever does not receive the kingdom of God as a little child will by no means enter it. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. We'll finish up this morning by reading verse 16. Vamos a terminar esta mañana leyendo el verso 16. He, Jesus, took the little children in his arms, he laid his hands on them, and he blessed them. Y tomándolos Jesús en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. 2 short principles I want you to catch here as we finish up. 2 principios que quiero que capten aquí al estar terminando. First off, we find here how Jesus responded to the little children once they finally did get to him. Primeramente, quiero que veas cómo es que Jesús responde, reacciona a los niños cuando por fin llegan a Él. Jesus took the little children up in his arms, he laid his hands on them, and he blessed them. And you know Jesus had the biggest smile you've ever seen when he did this. Jesús los tomó en sus brazos, los abrazó, puso sus manos sobre ellos y dice que los bendecía. Y puedes estar seguro que Jesús tiene la sonrisa más grande que jamás has visto. But we also see here how God responds when believers like you come in childlike faith. Y a la vez miramos de la manera que el Señor responde
cuando tú y yo, creyentes, llegamos a Jesús como niños. When you come to Jesus as a little child like he desires, this is his spiritual response for you. Cuando llegamos a Jesús como niños, como Él desea, esa es de la manera que Él va a responder a nosotros. Verse 16, Jesus takes you in his arms. Verso 16, Jesús te toma en sus brazos. He lays his hands on you and he blesses you. Él pone sus manos sobre ti y te bendice. When a Christian like you comes to Jesus in childlike faith, it gets Jesus' attention, it excites him, and he always responds. Cuando el cristiano llega a Jesús de esta manera, siempre llama la atención de Jesús, lo emociona y de esta manera te recibe. And this brings up our fourth and final truth about bringing children to Jesus today. Y esto nos lleva a la cuarta y última verdad de traer a los niños a Jesús. Truth number 4, Jesus blesses the little children and the big ones too that come to him. Verdad número 4, Jesús bendice a los niños y a los grandes también que vienen a Él. One more time, truth number 4, Jesus blesses the little children and the big ones too that come to him. Una vez más, verdad número 4, Jesús bendice a los niños y a los grandes también que vienen a Él. Friend, this is God's heart for you. He loves you so much. You're his child. Amigo, este es el corazón de Dios para ti. Él te ama tanto. Tú eres su hijo, su hija. He cares about you. He cares about what you're going through. Tú le importas y le importa a Él lo que tú estás pasando. He's promised to never leave you or forsake you. Y Él ha prometido nunca dejarte, jamás abandonarte. And that's our good news today about Jesus loving these little children. Y esa es la buena noticia de esta mañana, Jesús amando a los niños.